Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a empezar la primera clase de la cuarta unidad y vamos a empezar con un tema muy interesante que es la configuración electrónica. Así que empecemos. Bien, entonces tenemos que ver en primer lugar responder la pregunta de ¿qué es la configuración electrónica? Cuando hablamos de la configuración electrónica, vamos a hablar acerca de cómo se están distribuyendo los electrones dentro de la nube electrónica. Recordemos que en anteriores capítulos veíamos cómo está estructurado un átomo, ¿no? Teníamos una parte nuclear donde se iban a encontrar los protones y los neutrones y vamos a encontrar una parte extranuclear o una parte exterior. En esa parte exterior mencionamos que encontrábamos ahí los electrones. Ahora, esa capa exterior o esa parte exterior le llamábamos también nube electrónica y ahí hablábamos de que se encontraban los electrones. Ahora, el capítulo de la configuración electrónica habla de cómo se están distribuidos o cómo están ordenados estos electrones. Y gracias a la configuración electrónica se llegó a determinar que los electrones se agrupan en lo que son niveles, subniveles y orbitales. Entonces, bajo estos principios fundamentales es sobre los cuales se rige la configuración electrónica. Ahora, dentro de este capítulo tenemos que hablar de alguien muy importante o de una regla muy importante. Vamos a hablar acerca de el diagrama de Molière. Ahora, Molière fue el que estableció esta regla o quien creó esta regla, por eso se le llama diagrama de Molière. ¿Qué nos quiere, para qué sirve este diagrama? Este diagrama es una forma práctica de realizar la distribución electrónica. Ahora, recordemos esto muy importante porque ya saben que posteriormente hay preguntas, que se les deja preguntas, es que la distribución electrónica siempre se va a agrupar en niveles o subniveles de energía. Y el diagrama de Müller especifica muy bien eso, que la distribución electrónica se da por niveles y subniveles de energía. Si por ahí ustedes investigan o encuentran más información, van a ver que el diagrama de Müller también se le conoce popularmente como regla del serrucho, que de aquí vamos a ver en qué consiste eso, ¿no? Pero antes de eso tenemos que entrar a ver lo que son los niveles y subniveles de energía que acabamos de mencionar. Bien, entonces vamos a hablar primero acerca de los niveles de energía. Cuando hablamos de los niveles de energía estamos hablando de las zonas grandes o de las capas de un átomo donde vamos a encontrar electrones. Ahora, los niveles que nosotros estudiamos son de 7 tipos. Que aquí vamos a ver, por ejemplo, acá vemos el núcleo del átomo y aquí vamos a ver lo que son las regiones de los niveles o capas también. Miren, la representación es que cuando nosotros hablamos de niveles, vamos a hablar de números, del 1 al 7, pero cuando hablamos de capas, vamos a hablar de letras, desde la K hasta la Q. Donde, por ejemplo, si a mí me están preguntando, me dicen, el nivel 3, ¿a qué capa corresponde? Ah, tú vas a contestar la capa M. Si me dicen, el nivel 7, ¿a qué capa corresponde? Tú miras acá y tú dices, ah, corresponde a la Q. Y así sucesivamente todos los niveles que vemos acá. Repito, los niveles me hablan de números, vamos desde el nivel 1 hasta el nivel 7. Pero cuando hablamos de capas, desde la K hasta la Q y así sucesivamente. La K representa 1, la L representa 2, la M representa el 3, la N 4 y así. Las letras, ojo, tienen que estar en mayúsculas, ¿ya? Los niveles siempre se representan con letras mayúsculas, no letras minúsculas. Aquí en este cuadro también podemos observar como lo que les decía anteriormente, miren, cuando hablamos de capa, hablamos de letras y de niveles por números. Entonces, la capa K me representa el nivel 1, la capa N me representa el nivel 4. Entonces, eso que quede claro cada vez de aquí que van a haber ciertas preguntas con respecto a este tema. Ahora, miren, ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante, miren, que en los átomos
los electrones giran así, miren, por ejemplo. El oxígeno en su última capa, ¿cuántos electrones hay? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones en su última capa. Aquí el aluminio, miren, el aluminio por el contrario va a poseer 1, 2 y 3 electrones en su última capa. Que posteriormente vamos a ver más adelante, vamos a ver que los electrones que se encuentran en la última capa o en el último nivel representan a lo que son los electrones de valencia, que son los electrones que me representan el nivel en el que se encuentra. O perdón, me representa también, me ayuda o me indica, por ejemplo, en qué grupo de la tabla periódica se encuentra. Por ejemplo, el oxígeno tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su última capa, que viene a ser la capa de valencia. Eso me indica que el oxígeno se encuentra en el grupo 6. De igual manera, aquí el aluminio tiene 3 electrones en su última capa. Eso me indica que el aluminio se encuentra en el grupo 3. Tanto el aluminio como en el oxígeno se encuentran en el grupo A. Este se encuentra en el 6A y este se encuentra en el 3A. Ahora vamos a ver lo que son los subniveles de energía. Cuando hablamos de los subniveles de energía, hablamos ya de regiones un poco más pequeñas o más angostas que los niveles que hemos visto. Aquí cabe resaltar que también vamos a encontrar electrones, pero como repito, la diferencia es que son regiones más pequeñas y solamente vamos a encontrar 4 tipos de subniveles, que son el S, el P, el D y el F, que aquí los podemos ver. S, P, D y F. Una diferencia entre los subniveles y los niveles de energía es que la representación de los subniveles siempre se va a hacer con letras minúsculas, a diferencia que con los niveles mencionamos que se va a hacer con letras mayúsculas. Ahora, cada subnivel tiene un nombre específico. El subnivel S se llama subnivel Sharp, el subnivel P se llama principal, el subnivel D se llama difuso y el subnivel F se llama fundamental. Entonces, otra diferencia aquí también es que cada uno de los subniveles tiene su propio nombre. En cambio, en los niveles hablábamos solamente de letras. K, L, M, N, O, P y Q. Ahora, ¿qué otra característica vamos a ver cuando hablamos de los subniveles? Es que, por ejemplo, los subniveles tienen un número, pueden abarcar solamente un número máximo de electrones. Por ejemplo, el S solo abarca un número máximo de 2 electrones. El P abarca un número máximo de 6 electrones. El D, un número máximo de 10 electrones. Y el F, un número máximo de 14 electrones. Ahora, ¿por qué se abarcan esta capacidad de electrones? ¿De quién depende? Depende, miren, de que en cada subnivel, acá, por ejemplo, acá nos recuerda este mensaje, me dice, no te olvides que dentro de cada subnivel encontramos orbitales, en los cuales se encuentran presentes electrones. Entonces, esto es muy importante. Dentro de cada subnivel vamos a encontrar orbitales. Y cada orbital, recordemos esto, que de aquí en adelante no se deben olvidar, cada orbital va a abarcar 2 electrones como máximo. 2 nada más, 2 electrones. Por ejemplo, entonces, el subnivel S, si tiene como número máximo 2 electrones, ¿cuántos orbitales creen que va a poseer? En este caso, recordemos o veamos, solamente va a poseer un orbital. ¿Por qué? Porque un orbital justamente posee 2 electrones como máximo. Entonces, ¿qué hacemos para calcular? Simplemente, miren, hacemos una división. Miren, el 2 entre 2, sacamos, mejor dicho, la mitad nada más, o dividimos entre 2. La mitad de 2, 1. Entonces, S tiene un orbital. La mitad de 6 me da 3. Entonces, el P tiene 3 orbitales. La mitad de 10 me da 5. Entonces, el D tiene 5 orbitales. La mitad de 14 me da 7. Entonces, su nivel F fundamental tiene 14 electrones.
Y aquí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es una representación de los subniveles. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el esquema de la regla del serrucho o la regla de Molière, la cual mencionamos a inicios del video. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es la famosa regla de Molière o, el famoso esquema o regla del serrucho. ¿Por qué se le llama regla del serrucho? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, va de esta manera y su distribución es como los dientes o como el borde o el filo que tienen el serrucho, ¿no? Son dentadas. De esta manera también la distribución electrónica va de una manera dentada, por así decirlo, en zigzag. Por ejemplo, ¿cómo va la distribución electrónica conforme esto? Empezaríamos de esta manera. 1S2, después pasamos 2S2, después 2P6, después vamos aquí por el 3S2, bajamos 3P6, subimos 4S2, volvemos a bajar 3D10, volvemos a subir 4P6, subimos 5S2 y así sucesivamente. 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7C2, bajamos 5, miren, 5, estamos acá en el 5F14, subimos, vamos al 6D10 y volvemos a subir, nos quedamos acá en el 7P6. Entonces, lo que les acabo de mencionar ahorita lo vamos a ver de esta manera, miren. Por aquí está. Aquí está ya ordenado la distribución electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos de un nivel, regresamos a veces. Ahora depende, miren, después de cada vez que llegamos al subnivel P, miren, por ejemplo, 2P6, nos pasamos al siguiente nivel, que es 3. Por ejemplo, acá estamos en el 3P6, pasamos al siguiente nivel que viene a ser 4S2. Por ejemplo, aquí nuevamente estamos en el 4P6, pasamos al 5S2. En el 5P6 pasamos al 6S2. En el 6P6 pasamos al 7S2. Entonces, así, eso es una regla práctica más o menos para saber orientarnos cada vez que hagamos nuestra distribución electrónica. Ya. Entonces, aquí está de esta manera y acá está de manera horizontal para que ustedes puedan ver toda la distribución electrónica. Inicia en 1S2 en el nivel 1, finalizando en el nivel 7. Iniciamos 1S2 y finalizamos con 7P6. Ahora, hay una regla mnemotécnica también que nos sirve para aprender lo que es la regla del serrucho y es la siguiente, miren. Se llama, o se lee así, dice, si sopa, sopa, se da pensión, se fue de parranda, se fue de parranda. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos ejemplificar o cómo podemos sacar? Miren, si ustedes se aprenden esta mnemotecnia, por aquí tú te aprendes. Empezamos, sería por acá 1, S, 2. Seguimos 2, S, 2 por acá, 2, P, 6. Después por acá sigue 3, S. Uy, no escribe bien. 3S2. A ver, vamos a ordenarlo. Borramos. A ver, de nuevo. Para que se vea con color rojo. Aquí está mejor, con rojo. Listo, miren, repito acá. Vamos. Repito, entonces dijo acá 1, S, 2. Después viene 2, S, 2. Después viene acá el 2, P, 6. Por acá miren 3,
S2. Disculpen que si no se puede copiar muy bien porque el mouse no ayuda mucho, es complicado. Pero miren, si vemos que cada letra nos ayuda a representar, miren, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, después viene 4 por acá, 4S2, y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, no lo puedo hacer acá muy bien porque el mouse no ayuda mucho. Pero de esta manera podemos, si te aprendes esta mnemotecnia, también te va a poder ayudar a aprenderte lo que es la regla del serrucho. ¿Sí? Entonces, tienes la opción de aprendértela a través de este cuadro de manera lineal o de manera de esta mnemotecnia. Entonces, tienes tres maneras de aprenderte la distribución electrónica. Bien, ahora para finalizar vamos a ver algunos ejercicios o cómo se aplica la regla de Molière a la distribución electrónica. Y vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí vamos a tener un cuadro donde nos especifica o vamos a ver la regla del serrucho o la distribución electrónica. Por ejemplo, miren, vamos a tener el átomo del carbono con un símbolo su símbolo que es la letra C, y su número atómico del carbono es 6. El número atómico ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica, así que eso no requiere de mucha explicación, ¿no? Entonces, miren, el carbono tiene como número atómico 6. Ya. Y si recordamos las propiedades anteriores que vimos, cuando hablábamos de un átomo neutro, que decíamos que el número atómico era igual al número de protones y es igual al número de electrones. Entonces, el carbono va a tener 6 electrones. A partir de estos 6 electrones, hacemos nuestra distribución electrónica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra distribución electrónica? De la siguiente manera, miren. Por aquí abajo, para que ustedes lo vean. Aquí vamos a ver que la distribución electrónica empezaría 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso, como dice que tiene solamente 6 electrones, entonces nosotros vamos a hacer nuestra distribución electrónica de manera tal que solo contemos esos 6 electrones que nos están pidiendo. Por ejemplo, miren, vamos, acá está el lápiz. Por ejemplo, acá contamos 2 más este 2 me da 4, más este 2 me da 6. Lo normal hubiera sido que yo coloque 1S2, 2S2 y 2P6, porque si tú encuentras en tu distribución electrónica, ese es el orden, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6. Pero nosotros solamente queremos 6 electrones. Por eso solo abarcamos hasta 2P y 2. Si nosotros hubiéramos puesto 6 aquí en vez de 2, hubiéramos contado 6 más 4, 10 electrones. Y a nosotros solamente nos piden 6. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cada vez que hagamos nuestra distribución electrónica. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el silicio que tiene 14 como número atómico. Entonces tenemos que contar 14 electrones. Entonces vamos a ver acá su distribución electrónica. Sería 1S2, 2S2, 2P6. Hasta acá contamos 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12 y más otros 2, completo mis 14. Entonces, de esa manera nosotros completamos los 14 electrones. De aquí, por ejemplo, si vemos, vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, de aquí si vemos aquí, ya tenemos las distribuciones electrónicas. Si ustedes se dan cuenta, al sumar estos exponentes o esos exponentes que vemos aquí, esos exponentes me indican los electrones que hay. Entonces, nosotros tenemos que tener como base lo que anteriormente vimos. Acá está esta regla, para posteriormente poder hacer esto. Ejemplo, el calcio, me dicen 20 electrones. Entonces yo hago mi distribución electrónica de tal manera que solamente sume
y encuentre esos 20 electrones. Por ejemplo, acá sumo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Entonces ahí ya cuento mis 20 electrones, pero recuerden que tenemos que seguir el orden que está aquí. Miren este orden de acá, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Hasta aquí completo yo mis 20. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta o tienen que tener bien claro para desarrollar la distribución electrónica o la configuración electrónica de un átomo. Posteriormente ya ustedes, hay algunas preguntas para que ustedes desarrollen y algunos ejercicios que ustedes tienen que aplicar justamente esto que acabamos de ver, ¿no? Si te dan un átomo que, por ejemplo, te dicen, solamente 3 electrones. Entonces, si solamente tiene 3 electrones, ¿cómo lo harías? Entonces, tú harías 1s2, después sigue 2s2. Pero si tú le pones 2s2, tú sumas 2 y 2 son 4. Y a ti solo te dicen 3, entonces tú restas 1 y solamente al último le pondrías 2s1. Porque de esa manera ya suman 1 más 2, 3. Y completas lo que solamente a ti te están pidiendo. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos entonces. Espero que les haya quedado claro. Bendiciones.